transcurrido la semana un poquito más corta de la cuenta y con un partido importante, a la vez que también complicado en Valladolid. Sí, una semana muy corta, habiendo jugado lunes a la noche y teniendo que viajar hoy, la verdad que hemos tenido 2 días para preparar el partido porque tanto martes como miércoles los jugadores todavía estaban fatigados y cansados y no hemos podido hacer casi nada, y entre ayer y hoy hemos preparado el plan de partido. Y bueno, sí, es un rival complicado porque aparte de llevar 2 victorias en 2 partidos, es un rival recién descendido, con mucho potencial, un rival con unas características que para el que no le haya visto seguramente le vaya a sorprender, muy presionante, muy agresivo en la presión, con mucho juego por bandas, con laterales, con extremos, con una referencia clarísima como la tasa, que muchas veces lo utilizan como recurso, y un rival que te ahoga con esa presión tan alta, y muchas veces te da la sensación de que no tienes manera de superar su presión, por lo menos en los 2 partidos que vi. Es cierto que el Castellón le pudo haber hecho algún gol, pero cerraron bien su portería, se juntaron atrás en la segunda parte y se llevaron una victoria, ¿no? Creo que es uno de los claros candidatos a estar en zonas altas y pelear por el ascenso, y sabemos que va a ser un partido complicado, pero vamos con la ilusión y las ganas de poder hacer un buen partido, competir y sobre todo traernos los 3 puntos. Saludando a Alisson, ¿cómo está el resto de jugadores? D'Alisson, D'Alisson todavía no va a llegar, es temprano, y Rubén tampoco va a estar disponible, aunque está entrenando ya casi con total normalidad, pero no está disponible, y tenemos a Bri en esa duda, que todavía no se encuentra bien, y bueno, pues ahora hablaré con los médicos para decidir si lo vamos a llevar convocado o es preferible que descanse y gane unos días para ver si pronto puede estar ya al 100%. Iván, buenas. Ignacio Luque, Buenas. a raíz al hilo de lo que comentó Alberto del Moral el otro día, Sí. ¿percibes tú en estas 2 primeras jornadas que de alguna manera los rivales, entre comillas, te esperan? Es decir, que te ¿Qué fue conocen lo ya que dijo con Alberto, que no lo respecto al año escuché? pasado? Algo que de alguna manera las cosas que se hacían ya había que ir haciendo otras cosas porque los rivales parecía que esperaban ya lo que hacía el equipo, ¿no? Bueno, es cierto que el año pasado fuimos un equipo que creo que llamó un poco la atención por cómo jugábamos, y este año pues la capacidad de análisis que tienen los rivales, igual que la tenemos nosotros con ellos, pues si no haces cosas nuevas te conviertes a lo mejor en previsible. Pero muchas veces los partidos hay tanta capacidad de análisis que los desatasca el talento individual de un jugador. Yo sé cómo va a jugar el Valladolid, yo sé lo que va a hacer el Valladolid, pero a lo mejor hay algún jugador que se va de su marca en un 1 contra 1, ya provoca un desajuste del rival, y ahí es donde pueden sorprender. Es cierto que hay entrenadores que cada año van modificando cosas para esa situación de no ser previsible, y bueno, nosotros estamos en la búsqueda primero de encontrarnos a nosotros mismos, de encontrarnos a nosotros mismos, de ser capaces de progresar con el equipo, de evolucionarlo, y una vez que consigamos eso, pues intentaremos meter algunos matices o cosas nuevas, pero creo que el otro día contra Las Palmas ellos fueron superiores, aunque luego visto en el vídeo me pareció un partido más igualado de lo que me pareció en el campo, y viendo las estadísticas estuvieron muy igualadas, salvo el resultado, que es lo importante. Y el día de Gijón creo que hicimos muchísimas cosas bien como para ganar, y el Sporting sabía de sobra cómo íbamos a jugar, pero si tiras 3 tiros al palo, si
Si tienes 2 despistes defensivos, eso ya no es ser previsible o no ser previsible, eso ya estamos hablando de otra cosa, pero es evidente que el equipo tiene que evolucionarse, desde mi parte también, evolucionar y hacer cosas nuevas, pero sin volverse loco a expensas de lo que puedan pensar los otros o que nos puedan contrarrestar. Ahora, porque el debate después del partido de Las Palmas, mucho debate esta semana o estos últimos días ha sido el tema de cómo combinan en el campo Alberto del Moral e Isma Ruiz. Ha sido un debate en prensa y también entre la... Sí, a ver. Me gustaría que me aportaras tu visión de cada uno de ellos. El año pasado ya jugaron, no mucho porque coincidieron poco en el campo. Creo que la mejor manera de combinarlos es con un doble pivote, porque Isma, a pesar de que es un 6, no es un 6 de guardar mucho la posición, tiene tanta energía que muchas veces se pierde la posición. Alberto es un 6 más posicional, más listo tácticamente, y luego pues claro que pueden jugar juntos los dos. El otro día decidimos ponerlos juntos porque, como dije creo que en la rueda de prensa posterior, teníamos un plan que era con 5 apretar a 6, más portero y tener una superioridad de atrás de 4 más Alberto. Y ahí en esa situación era claramente porque Manu Fuster se metía dentro, a veces hacían 4 alturas, que eran centrales, medios centros, medias puntas y delanteros. Y si estabas en un 4x4 ibas a tener a mucha gente fuera de posición, que incluso hubo momentos en los que lo consiguieron, de ahí que decidiéramos que se quedara posicional Alberto del Moral. En la segunda parte lo tuvimos que cambiar porque íbamos perdiendo y decidimos igualarles, con el riesgo que asumes de estar igualado en 4x4 atrás, y de ahí vinieron 2 goles. Pero ya te digo que claro que son compatibles, más en un doble pivote que en un 1-2, pero al final tú pones las piezas, pero las piezas se mueven, ¿no? Y está claro que son compatibles. Si esa era la pregunta o la respuesta que querías escuchar, son compatibles 100%. Buenas tardes, Iván. Alejandro Cosido, Preferencia Deportiva. Buenas. Quería preguntarte por el estado de la plantilla y cómo se gestiona al final un inicio de liga con 2 derrotas. Bueno, pues no es el inicio esperado, pero es mi tercer año aquí y en ninguno de los 3 empezamos con los resultados apetecibles. El primer año de Primera Federación, en los 4 primeros partidos perdimos 3 y parecía que ningún jugador valía, el entrenador era muy malo. Bueno, al final se consiguió el objetivo. El año pasado tuvimos un inicio tampoco lo esperado, con Mirandés derrota, empate con Burgos en los últimos minutos y luego fuimos a Elche y creo que fue el peor partido posiblemente desde que yo soy entrenador, donde me sentí más inferior al rival, y vino el Málaga y empatamos, me parece, y luego me parece que fuimos a Huesca, o sea que hicimos 2 puntos de 15 o por ahí, y mira luego cómo terminó la temporada. Entonces, tranquilidad, hay que tener tranquilidad, tenemos muchos jugadores nuevos, hay que, como decía antes, evolucionar al equipo, pero sobre todo no tener dudas de lo que se hace o de lo que se propone. ¿Por qué? Porque ya funcionó en Primera Federación, ya funcionó en Segunda División y va a volver a funcionar este año. Entonces es darle tiempo al proyecto y lo mejor es atajar estas 2 derrotas cuanto antes en Valladolid, pero que no nos podemos ahora volver locos porque queda muchísimo por delante y que estoy seguro que va a ser un año exitoso. Y también preguntarte si te preocupa un poco, que has comentado que tan solo has tenido 2 días de preparación para preparar el partido, si eso te preocupa un poco, que a lo mejor Valladolid ha tenido mayor plazo para preparar el partido, si eso te puede llegar a incomodar o... Bueno, si llegamos bien desde el punto de vista físico, que creo que sí vamos a llegar bien desde el punto de vista físico, el que ellos hayan tenido un par de días más o un día más para prepararlo no me preocupa, la verdad. No me preocupa porque estando bien físicamente, lo que tiene que hacer cada jugador o cómo desempeñarse, lo saben. Entonces, si físicamente están bien, eso no es un hándicap. Vamos a jugar en Valladolid, que es un campo difícil, contra un
buen rival y que solamente juguemos contra el rival, no contra nuestro cansancio o contra que tuvimos pocos días para prepararlo. Si solamente jugamos contra el Valladolid, seguro que vamos a tener más opciones de poder sacar un buen resultado. Buenas. Marca Córdoba Deporte. No sé si te preocupa el tema de los goles encajados, que son 2 partidos todavía, ¿no? Pero bueno, son 5 goles, claro que esa media hay que bajarla. Sí. ¿Ha sido más tema individual? ¿Ves con cosas de todavía de ajuste, un poco de Bueno, al final, analizando los goles, evidentemente que analizamos los goles. Los 2 de Gijón son 2 saques de banda, un saque de banda rápido en el que no sabemos que tenemos un jugador en la espalda que había ido a presionar al portero. Y luego el segundo gol es para mí una mala defensa del área, en el que solo tienen una referencia de remate y termina rematando. Y los 3 goles del otro día, el primero es en esa situación de teníamos superioridad numérica, pero posicionalmente la perdimos porque nuestro pivote estaba muy cerca en una posición que no debía de estar, porque ese jugador que estaba allí era para el lateral, y nos encuentran y luego no chocamos el desmarque. Bueno, varias situaciones defensivas que debíamos de haber manejado de mejor manera. Y el segundo gol, venimos de hacer un ataque, sacan rápido y nos cogen fuera de posición, cogen a Requena de lateral, al lateral lo cogen de extremo volviendo. Bueno, un desajuste que tuvimos, y el tercero pues es una conducción de su lateral izquierdo, de Clemente, que se está conduciendo y los jugadores se van abriendo. Hay 2 que intentan pararlo y no pueden, y termina llegando a nuestra portería. Y ya estábamos en minutos finales, ya estábamos yendo a pares contra el rival. No abandonamos a nuestro par, y de ahí que en cuanto superara su marca y no lo pudiéramos parar, llegar hasta la portería rival. Es evidente que tenemos que cerrar la portería, porque cuando cierras la portería, como mínimo vas a empatar y vas a estar muchísimo más cerca de poder ganar el partido, que si para ganar un partido necesitas hacer 2 goles o incluso más, ¿no? Es un debe que tenemos que empezar a dejar la portería a 0, y eso te va a dar muchísimas más opciones de poder ganar los partidos. ¿Qué tipo de partido esperas allí, ¿no? Porque ha hablado de esa presión tan grande. Imagino que no sé qué es lo primero que quieras ver del Córdoba, para la partida con Las Palmas, que es lo que te gustaría ver el partido que nos vamos a encontrar creo que va a ser el mismo que le plantearon al Ceuta y el mismo que le plantearon al Castellón, que es una presión muy alta, una presión muy agresiva, en la que puedes generar una superioridad, pero muchas veces es difícil encontrarla por esa presión tan agresiva, que te reduce mucho el tiempo de pensar y te reduce mucho el espacio que vas a tener para ejecutar. Entonces creo que vamos a tener que pensar muy rápido, estar muy bien perfilados cuando recibamos el balón, no estar de espalda. Cuantos más jugadores estemos de espalda, más vamos a favorecer su presión. Jugar poco hacia atrás y mucho hacia adelante, porque los equipos que presionan hacia adelante, si juegas hacia atrás, les estás dando su vitamina, su energía. Entonces tendremos que tener muy en cuenta todas esas situaciones, y tendremos que intentar que no se convierta el partido en un intercambio de golpes, porque ellos tienen jugadores de muchísima calidad, jugadores con muchísima velocidad, más luego tienen un recurso muy importante, que es si tienen que jugar directo. La Tasa es un jugador muy ganador respecto a la mayoría de centrales de la categoría de la disputa, y esa segunda jugada habrá que recogerla, tanto la de cara como la de prolongación, porque va a ser muy importante en el partido. A lo que te decía antes Rafa sobre los errores en defensa, te quería preguntar por el aspecto físico. Si crees que juega un papel fundamental ese desborde que nos tuvieron en ocasiones Las Palmas físicamente, en velocidad que se nos fueron y demás. ¿Cómo está el equipo? Evidentemente no puede estar ahora mismo al 100%, sino eso sería prácticamente imposible. Ningún equipo estamos al 100%, ni nosotros, ni Las Palmas, ni nadie. El estado de forma yo creo que es óptimo para competir. No es un problema físico, puede ser más un problema de duelos.
porque al final, pues si se emparejaron un mediocentro que no es rápido con un extremo que es rápido en el segundo gol, entonces en velocidad, pero eso no es un estado físico, eso es la naturaleza de cada uno. La velocidad es entrenable, pero se mejora poco. El que es rápido y el que es lento, eso es así, pero en el estado de forma todos están disponibles para competir y para poder hacer bien las cosas. Una es con lo que has comentado antes sobre el mensaje que has mandado de tranquilidad, que estamos al inicio de temporada, que no nos podemos poner nerviosos por 2 derrotas. No sé si tú has percibido cierta ansiedad en el Arcángel, en el entorno, con las 2 derrotas que han ocurrido. Esa es una, y la otra es, se cierra el mercado el lunes. Hace unos días comentaste que tú te dabas por satisfecho con lo que tenías. No sé si con la salida de Alex Sala eso se ha modificado, si piensas que a lo mejor se podría mejorar en alguna zona. Cuando respondía a esa pregunta, Alex Sala ya se había ido. Creo que fue después en el postpartido, ¿no? Esa pregunta, Alex Sala no lo teníamos. Hay que olvidarse de Alex Sala. Alex Sala no lo vamos a tener ya y no creo que haya en el mercado jugadores parecidos a Alex Sala. No creo que los haya. Por lo menos que estén a nuestro alcance. Posiblemente los haya en primera división, pero al alcance del Córdoba no creo. Entonces, si vamos a estar pensando siempre en Alex Sala ya es historia, lo hizo muy bien, dio un nivel altísimo, de ahí que pudiera ir traspasado, y ahora lo que tenemos que buscar es un sustituto que pueda suplir su baja, ¿no? Tenemos que buscar un jugador que sea capaz de dar el mismo nivel o mejor de lo que él lo hizo, a lo mejor con otras características, pero tendremos que adaptar el equipo a las características que tenemos en los medios centros o interiores. Y en la primera pregunta que me dices, pues es evidente que es una decepción para todos, para la afición, para mí como entrenador, para los jugadores, para el club, porque no esperábamos, lo primero, una derrota, y menos con tanta contundencia. 1-3 creo que es un resultado muy, muy importante, y no empezamos de buena manera como locales, pero tenemos claro que los objetivos, para poder cumplirlos, tienes que ser muy fuerte como local. No conozco ningún equipo que haya sido capaz de cumplir los objetivos siendo fuerte como visitante. Cuando juegas de visitante los partidos son mucho más complicados. Hay equipos incluso que juegan de una manera como local y de otra como visitante. Nosotros no lo hacemos, jugamos igual de local como de visitante, pero sí hay equipos que lo hacen, y de ahí que necesitemos ser muy, muy sólidos en casa, sacar los puntos de 3 en 3 y sobre todo mejorar la imagen que tuvimos el otro día, que para mí, no siendo los primeros minutos, no fue una buena imagen. Iván, ¿ese jugador que hay que buscar que sustituya a Iván Ani, hay que buscarlo dentro de nuestra plantilla, o todavía con el mercado abierto se espera que pueda recaer algo para esa zona o para otra zona del campo? Bueno, no sé lo que... Esa pregunta casi le corresponde más a la dirección deportiva, pero como dije el otro día en rueda de prensa postpartido, estoy satisfecho con la plantilla que tengo, y lo que tengo es que intentar sacarle rendimiento a los jugadores que tengo. Si va a venir alguien o no te puedo responder, porque realmente no lo sé, y si viniera alguien, tiene que ser alguien que mejore lo que tenemos. Lo que te voy a preguntar, no sé si te acuerdas aquella frase famosa de Tocha después de un mal partido, que dice, bueno, el primer día creas que va a cambiar a los 11, después va bien, y al final que juegas con los mismos. Sí, sí me acuerdo, sí. No sé si ha sido una semana un poco también de si, bueno, igual que cambiar varias cosas y tal, o te aproximas más que vamos a hablar algún cambio, pero no habrá ninguna revolución, ¿no? Que tampoco que sea mucho tu estilo, pero no, sé cómo, si hacemos cambios no van a ser por haber hecho un buen partido o un mal partido en la jornada pasada. Los cambios son pensando en qué le puede hacer más daño al Valladolid. Si hay cambios no va a ser... Yo no busco culpables, yo busco soluciones. No busco culpabilizar. No, tú no estuviste bien, pues ya no juegas al día siguiente. No, porque a lo mejor un jugador no estuvo bien, pero al día siguiente me interesa que juegue porque le puede hacer daño al rival. O sea que buscar soluciones es el lema que tengo un poco en mi cabeza. Busca soluciones y no busques culpables.